El cenáculo de Jerusalén, primer santuario eucarístico. 1. La palabra cenáculo, propia, estrictamente hablando, del lugar donde Jesucristo celebró la última cena con los apóstoles e instituyó la Sagrada Eucaristía y el sacerdocio, como misterio altísimo, culminante entre todos los allí realizados, abarca y comprende, en el sentir del pueblo cristiano, el conjunto de recuerdos evangélicos de que fue teatro, y que, por la variedad e importancia de los mismos, bien merece el calificativo de santuario de santuarios. Eso es, en efecto, según vamos a recordar brevemente, para mejor apreciar su importancia. En primer término, en el cenáculo realiza Jesucristo triple misterio, en que se fundamenta lo más sagrado de la economía de nuestra redención, es a saber, la institución de la Eucaristía, que prolonga entre nosotros la presencia real del Salvador hasta el fin de los siglos, la institución del sacerdocio, al decir a sus ministros, haced esto en memoria mía, y la institución del magisterio de San Pedro y sus sucesores con carácter infalible, que expresan estas palabras, por ti, Pedro, he rogado para que tu fe no desfallezca, y tú, a la vez, confirma a tus hermanos. Aparte de estos grandes misterios que infunden vida de inmortalidad a la Iglesia, es también el cenáculo el punto escogido por Jesucristo para adoctrinarnos, durante la cena de Jueves Santo, en el amor fraterno, en que dispone nos amemos los unos a los otros, en la humildad, al decir que quien quiera ser menor se convierta en servidor de todos, en la fe y confianza en la providencia. Creed en Dios y también en mí. Allí nos prometió, igualmente, los tesoros de su paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Allí nos expuso sus deseos de que a Él vivamos unidos. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Allí, finalmente, predice su pasión y muerte, y anuncia la traición a Judas y sus negaciones y arrepentimiento a San Pedro, convirtiendo, hasta cierto punto, el cenáculo en preludio de la tragedia de Getsemaní y del Calvario. Pero hay más todavía. A estos episodios sublimes que enaltecen la gloria del cenáculo, justo es sumar los no menos maravillosos que siguen en el propio lugar al triunfo del Divino resucitado, el cual en la tarde del día de la resurrección se presenta ya a los apóstoles y les otorga su propia autoridad, para anunciar el Evangelio por todo el mundo, instituyendo así las misiones católicas, para perdonar los pecados, dando vida por este medio al sacramento de la confesión, cual la diera en la noche de la cena al de la comunión, y aún, probablemente, fue en el cenáculo, en sentir del presbítero Venturini, S.J. y de Monseñor Ercolano Marini, donde instituyó, además, el sacramento de la confirmación, quizás al decir, recibid el Espíritu Santo. Si de tan admirables sucesos en este sitio realizados queremos pasar a otros nuevos, bastará recordar que es en este mismo cenáculo, donde Jesús reprende la incredulidad de Santo Tomás, donde celebran sus reuniones los primeros fieles, donde tiene lugar la elección de San Matías para el apostolado, donde se realiza la gran maravilla de Pentecostés y se despiden unos de otros, los apóstoles, al marchar a la conquista cristiana del mundo, donde son ordenados diáconos el protomártir San Esteban y sus 6 compañeros y donde, en fin, la Santísima Virgen pasa habitualmente los días hasta la hora inefable de su dormición en el Señor. Imposible, de consiguiente, dar en toda la tierra con santuario donde hayan podido realizarse más asombrosos misterios, nor cuya razón, dice muy bien el presbítero Pío Cinti, el cenáculo es el santuario de la humanidad, el alfa de los creyentes en Cristo, el oriente de la nueva luz, la semilla del árbol inmortal, verdadera cabeza y madre de todas las iglesias, según testimonio del primer concilio constantinopolitano, celebrado el año 381. Dada, pues, la realización de tantos y tan admirables misterios, no es posible a los cristianos primitivos perder de vista la localización exacta del cenáculo, de cuyo edificio solo podemos formarnos idea relacionándolo con otros locales religiosos de primer orden, característicos del Oriente. Estudios arqueológicos realizados en dicho punto nos inducen a creer, escribe el padre Ignacio Beaufeix, que existió allí un grupo de casas judías adosadas a una más, de construcción romana, con su atrium accesible por un vestíbulo y circundado de edificios diversos. Semejante conjunto se prestaba a maravilla para ser transformado en primera iglesia. Al igual que en las sinagogas, disponían allí de una casa de oración, de una casa de enseñanza y de una casa de hospedaje, o sea, de locales a propósito para reuniones litúrgicas, para instrucción de catecúmenos y para albergue de pobres.
En fuerza de ello, la gente ordinaria debía reputar el sitio como sinagoga provista de dependencias y de fuente de abluciones, similar a tantas otras de la ciudad santa y a servicio de Galileos que siguieran antes a Jesús, pero que frecuentaban asiduamente el templo, no sin gran edificación del pueblo, hurtándose de este modo sus miembros a iras ciegas de hebreos fanáticos, perseguidores implacables de los fieles de Cristo. Nada, por tanto, tendría de extraño se mantuviese este santuario primitivo sin alteración notable, aun en tiempos de San Epifanio, el cual a él se refiere al decirnos que los cristianos poseían todavía la pequeña iglesia construida en el lugar del cenáculo, cuando el año 135 fue Adriano a la ciudad santa. En parecidos términos nos habla por los años de 350 San Cirilo de Jerusalén de la Iglesia Superior de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo descendió sobre ellos en el siglo IV. Vencedor a la Iglesia de la idolatría y del judaísmo, llevóse a cabo la construcción de una gran basílica, a la cual quedó unido el antiguo santuario, incluyéndose, a lo que parece, en el plan de la misma el sector de dependencias del edificio en donde habitaba y durmió en el ósculo del Señor, la Santísima Virgen. Esta última parte sirve en la actualidad de emplazamiento al santuario de la Dormición, propiedad de los católicos alemanes. De la antigua basílica nos han dejado los peregrinos de cada época breves pero significativas descripciones. Distínguese entre ellas la de un anónimo armenio del siglo V, que le da en extensión 100 codos de longitud por 70 de latitud, con un total de 80 columnas unidas por arcos las unas con las otras, sosteniendo el peso del maderamen de la techumbre, de la cual pendía la corona de espinas. A la derecha de la iglesia señala dicho anónimo la Sala de los Misterios, o sea, el santuario. Difícil es seguir paso a paso las vicisitudes por los que en el decurso de los tiempos atravesó el santo cenáculo. No es probable se haya sustraído en 614 a los estragos de la asoladora invasión de los persas. Los sarracenos, tal vez en tiempos del desatentado Hakem, 1010, concluyeron por destruirlo, debiendo ya el santuario aguardar la llegada a Jerusalén de los cruzados para resurgir de nuevo al pasado esplendor. Sirviéronle durante los años del Reino Latino, los canónigos regulares de San Agustín en 1212, ya no encontró allí Wilibrando de Oldenburgo sino algunos monjes sirianos, encargados de guiar por los santuarios a los peregrinos. Finalmente, por imposiciones voluntariosas del sultán Melek el Muadem, corrió la Basílica del Cenáculo la suerte adversa de las restantes iglesias de la Ciudad Santa, librándose por excepción de esta orden tan destructora el santuario propiamente dicho, juntamente con el del Santo Sepulcro. Así las cosas, tocó la suerte de entrar en posesión del cenáculo a los hijos de San Francisco. Establecidos en Jerusalén, según lo más probable, en 1230, no por eso lograron rescatarlo entonces del poder de los musulmanes. Consta que en 1309 habitaban aquellos un convento en el monte Sión. La reina de Nápoles, doña Sancha de Mallorca, les construyó otro próximo al santuario, y en 1333 compraron ella y su esposo de Roberto, al sultán egipcio, el santuario Augusto, haciendo a los franciscanos entrega legal del mismo, aceptada y confirmada por la santidad de Clemente VI, en virtud del breve Gratias Agimus, dado en las calendas de diciembre de 1342. Dicho breve, renovado por Inocencio XI en bula del 30 de abril de 1686 y nunca aún anulado oficialmente, señala a los mencionados reyes y a sus sucesores, junto con los deberes, los derechos inherentes al patronato de los santos lugares, que más tarde pasó, con el dominio de Nápoles, a la corona de España, sin que ni entonces ni después otros sucesores más o menos directos o indirectos, inmediatos o mediatos de Roberto y Sancha, se los hayan contradicho. 2. Pasamos por alto la luctuosa expulsión de los presbíteros franciscanos del cenáculo y damos una breve síntesis de los acontecimientos ulteriores. La pérdida del cenáculo trajo en pos de sí, como secuela inevitable, cierta imposibilidad, no ya solo de ejercer en él funciones de culto católico, sino aun simplemente de visitarlo a veces en plan de peregrinos devotos. Los esfuerzos hechos para conjurar la situación por soberanos tan poderosos como Felipe II en 1598 y otros de distintas naciones no alcanzaron a desmontar al sultán de su resolución funesta. Al nivel el santuario profanado de las más humildes mezquitas, el mero hecho de
Tras pasar un cristiano sus umbrales, le ponía en trance forzoso de escoger entre la apostasía o la muerte. En tales condiciones, ni por sueños se ocurría a los expulsados religiosos intentar acercarse al lugar tan venerando. Solo que, aun a despecho de las crudezas de la situación, mal se resignaron a dar por hecho consumado su expulsión definitiva. Harto conocedores de que en ningún país como en Turquía tiene eficiencia, a la larga, el gut acabat lapidem del antiguo aforismo y que en abriéndose brecha, por pequeña que sea, en el baluarte de la intransigencia islámica mediante pingüis propinas, pronto la repetición de actos abre paso a la costumbre y la costumbre al derecho. Buscaron en la paciencia y la vigilancia el secreto de acercarse lo más posible a la meta de sus deseos. Este recurso puso en juego, entre otros, a comienzos del siglo XVII, el entonces procurador de Tierra Santa, Fray Antonio del Castillo, logrando visitar el cenáculo a costa de respetable desembolso de dinero y de considerable lujo de precauciones, como en evitación de que el aireo de la noticia suscitase ruines. Manifestaciones de los fanáticos. Denunciannos, no obstante, dichas manifestaciones cautelosas puestas en juego, lo difícil de que semejantes visitas pudiesen repetirse con frecuencia. Y lo peor del caso es que a cambio del rigor usado en este punto con los cristianos, ningún sitio más a tono para ser utilizado por los islamitas, particularmente bandidos y criminales amenazados de la justicia, por razón de estar declarado dicho lugar como inviolable sitio de refugio. Con este motivo, escribe un autor de la última centuria. Y el de estar fuera de los muros de Jerusalén es el asilo de cuantos facinerosos y ladrones hay en el país, y sus santoñés aún en Constantinopla están conocidos como los más malos de Turquía, de modo que se puede decir con toda verdad, si los frailes de Jerusalén no tuviesen otra cosa en que entender más que en desenredarse de las tramas y lazos que estos malvados les arman continuamente, ya se les podía tener compasión, pues estos solos bastan para ejercitar la paciencia más heroica. Y consumirles su dinero, no faltan, sin embargo, en las negruras de la época excepciones consoladoras. Es precisamente por estos mismos años cuando simula cambiar de aspecto la situación en orden al cenáculo, según manifiesta otro de los frailes de entonces, presbítero Trifón López, cuyo texto completo no reproducimos aquí en gracia a la brevedad. Háblanos, primeramente, dicho padre, del párroco de Jerusalén, presbítero Pestaño, al cual el santón del cenáculo permitió la entrada y visita del santuario por los años de 1806, y nos refiere a continuación cómo, pocos días después de este suceso, yendo la comunidad en pleno al cementerio católico próximo al cenáculo acompañando un cadáver, y dificultando el sepelio los turcos de las proximidades en tanto no se les pagase a ellos cierta cantidad, caprichosamente exigida, se presentó. Añade, el santón principal, mandó se enterrase el difunto y después convidó al procurador y a toda la comunidad a visitar el santo cenáculo. Tentadora era, en realidad, la invitación, pero temerosos los frailes de algún maligno juego de astucia islámica rehusaban complacerle, hasta que tomando el santón a desaire la repulsa, hubieron de plegarse a sus deseos. Con el tiempo los franciscanos adquirieron terrenos próximos al cenáculo, a fin de tener derecho de preferencia a la adquisición del gran santuario en ocasión propicia y dando en los mismos sepultura a sus frailes, por ser inalienables los cementerios en la ley turca. Efecto de estas medidas previsoras, fueron aproximándose ya tanto al cenáculo propiamente dicho, que pueden contar como propio parte de los ábsides de aquella antigua basílica, un terreno adquirido en tiempos del presidente custodial presbítero Poli, 1907 y algo más en los del custodio presbítero Marotta, 1930, aunque sin hacerse efectiva la compra hasta esos últimos años, con intervención directa de los procuradores generales de Tierra Santa, presbítero Antonio Aracil y Francisco Roque Martínez. El primero de ambos, en carta del 14 de mayo de 1936, me describe dichas gestiones, diciendo, recordará que yendo al cenáculo, a la izquierda, hay una construcción apegada al mismo, una especie de hospedería para los peregrinos musulmanes y, seguida a esta, una gran casa. Esta es la comprada.
pertenecía a 3 dueños. 2 de ellos la vendieron enseguida, aunque con dificultades. El tercero, que era el SCEJ del cenáculo, por serlo, tenía reparo. Y lo arreglamos haciendo una hipoteca por 5 años. El padre Roque terminó con este e hicieron en aquella propiedad una capilla de 18 metros y un convento, que resulta muy bonito y suficientemente capaz. A continuación, añade, cuando dejé la procuración de Tierra Santa, tenía también hipotecado un terreno que desde la propiedad ya ocupada llega hasta los muros mismos del santuario. No menos prácticos, con respecto al particular, son los derechos adquiridos, los cuales, en virtud de antigua costumbre, tienen ya fuerza legal de que nuestros religiosos visiten en comunidad, oficialmente, el santuario, no obstante considerársele mezquita, en determinados días, ejerciendo allí sencillos actos de culto, o al menos, la lectura del Evangelio conmemorativo del suceso apropiado a la solemnidad del día y el rezo de un Padre Nuestro. Esto, aun siendo poco, es algo fundamental, un algo de que no podría ya despojárseles aun en caso de que el santuario llegara a cambiar de propietarios, cuál les ocurre en el santuario de la Natividad de la Virgen adquiriéranlo católicos, protestantes o cismáticos, no por eso darían con medios legales que a ellos impidiesen el ejercicio de actos mencionados. Pues bien, contando con esta base uno podría acrecerse paulatinamente la serie de dichos cultos, o bien revestir los que se celebran de mayor solemnidad. No podría, luego, lograrse permiso de los propios ulemas para celebrar allí alguna vez, primero con absoluta reserva, cual sabemos se hizo ya, después más al descubierto, y últimamente en público y con esplendor, el santo sacrificio de la misa. Esto, en realidad, constituiría un gran triunfo, verdadero triunfo eucarístico, volver a celebrarse el santo sacrificio en el lugar propio y auténtico de la institución del sacramento augusto, de nuestros altares. La oposición que a ello pudieran ofrecer los musulmanes, una vez habituados a que se ejerciesen allí anteriores actos de culto católico, no sería insuperable, pues el pretexto de quedarles de este modo profanada su mezquita, poca fuerza puede hacer en el ánimo de unos infieles que van a orar a su mirá de la Basílica de la Asunción, regida por cristianos y que nos dejan celebrar la Santa Misa en el Santuario de la Ascensión, mezquita también suya, como la del cenáculo. Ni hay para qué ponderar aquí los resultados consoladores que de tal éxito redundarían al catolicismo. Una vez adquirido por la costumbre este derecho que nadie, humanamente hablando, podría en justicia arrebatarnos, poco camino nos quedara que andar para obtener, primeramente el santuario propiamente dicho de la institución de la Eucaristía. Provisto ahora de puerta directa de comunicación con el exterior, cual la proyectaba el presbítero García, y por tanto aislado hasta cierto punto del local del sepulcro de David y luego, quizá, de todo el resto del edificio. Lograda ya ventura tanta, ¿cómo dudar que, adquirido tal beneficio, teníamos ya, de hecho, un derecho de propiedad en el santuario, para ser, en caso de venta, los preferidos por doble razón a toda otra clase de solicitadores? Mientras empero no se realiza plenamente el proyecto, cábenos la satisfacción de gozar ya del santuario eucarístico edificado con planos y bajo la dirección del presbítero Jaime Llull sobre los ábsides mismos del antiguo gran santuario y a muy corta distancia, por ende, del santuario propiamente dicho. Motivo hay, en efecto, para contagiarse con los entusiasmos del custodio de Tierra Santa presbítero Nazareno Jacopozzi, al anunciar el fausto suceso a los religiosos en su lettera circolare del 3 de abril de 1936, puesto que la inauguración solemnísima verificada el 26 de marzo del mismo año, con asistencia de varios prelados, señala allí el comienzo de cultos diarios al amor de los amores, especialmente los jueves eucarísticos, en que los fieles se acercan a la Sagrada Mesa en grupos de 12 personas, reproduciendo el cuadro de la Última Cena del Señor, siendo desde los comienzos más de 20 las comunidades religiosas, institutos, escuelas y asociaciones de Jerusalén que toman parte, por turno, en esta práctica y la hora santa de reparación correspondiente. Así pues, los hijos de San Francisco, expulsados hace poco menos de 4 siglos del monte Sión, al volver de su largo destierro, entonan jubilosos las palabras del salmista. Inconvertendo Dominus captivitatem Sion, facti sumus sicut consolati, Salmo 125, 1, y la colina de Sión escucha emocionada esos cánticos de alabanza, Salmo 96, 8, Isaías
51:11, porque han vuelto sus hijos. La alegría de estos será completa cuando entren en posesión del objeto de sus más puros anhelos, o sea, del recinto sagrado donde se cumplieron